Muy buenas y bienvenidos al resumen de las rondas 7 y 8. Estas rondas han sido muy interesantes, nos acercamos al final y los errores empiezan a aparecer. ¿Por qué? Muchos días jugando, incluso dobles rondas, es normal que aparezcan errores. Y además, aquí se empieza a notar la ventaja de las personas que están bien preparadas teóricamente. ¿Por qué? Porque cuando estás bien preparado teóricamente y no tienes ni que prepararte tanto por las mañanas, ni pensar tanto en las primeras jugadas, eso te da mucha ventaja al principio de las partidas. De hecho, esa es una de las razones por las que cuando yo me dedicaba a jugar de manera profesional, solía tener bastantes buenos resultados en las tres últimas rondas. Básicamente porque tenía que gastar menos energía. Y cuando ya las energías empiezan a decaer un poco, tener ese extra es muy importante. Y quería ver hoy alguna de las partidas y la primera de Alexienko me pareció súper interesante. Aquí todos podéis ver que el módulo de análisis da ventaja de las negras. En teoría las negras han jugado una gran apertura. Pero luego, cuando estamos en la práctica, las cosas no son tan fáciles. Y de hecho, yo aquí me quedé pensando un poco y digo, bueno, alfil por F3 ya es mala. El módulo dice alfil H5. Y yo me quedo pensando, vale, pero alfil H5 no te voy a hacer G4 porque me sacrificas, te hago torre 4 para buscar G4. Y en la práctica parece que esta posición es buenísima para las blancas. Y no podía entender por qué el módulo de análisis da ventaja. Pero claro, al parecer, después de alfil por F3, dama por F3, si dama por, caballo por, y tengo una ventaja tremenda por las casillas blancas, dama F6 única da ventaja a las blancas. ¿Por qué quiero comentar esto? Sí, aquí puede parecer que tú tienes ventaja, según el módulo de análisis, pero en la práctica me parece que la posición de las blancas es mucho más fácil de jugar. Y esto es muy importante porque vais a ver muchas veces, cuando veáis partidas de Kirill Alexienko, vais a ver que de repente su rival está mejor y que termina ganando, y que parece como un milagro. Pero no lo es. Kirill Alexienko es una persona que trabaja muchísimo en el tablero, busca todo tipo de pequeños cálculos, pequeños trucos, y en esta partida pues fue lo que pasó. Su rival estaba confiado, ha metido apertura y de repente llega a esta posición y tiene que resolver un problema que honestamente yo no creo que lo fuera a resolver. De hecho, alfil H5, torre 4, alfil por y dama F6, para encontrar eso necesitaría por lo menos media hora. Y con este ritmo acelerado no hay forma. Y bueno, después de alfil por, caballo H4, mantuvo la tensión y al final terminó ganando. ¿Por qué? Porque no se puede tocar el peón de D4, en un momento las blancas consiguieron hacer D5 y ganaron. Pero este momento es fundamental para entender que a veces, aunque el módulo de ventaja en la práctica no es tan fácil y tenemos que pensar con nuestra propia cabeza. Vale, luego en las siguientes partidas, este momento me pareció fundamental de la partida entre Gofar y Piorun porque llegan a la típica posición holandesa en la que en teoría las blancas están un poco mejor. Pero hay que entender qué hay que hacer. ¿Por qué? Porque en este momento las negras, si pueden, intentarían hacer C5, B6 para fijar una debilidad en C4, en C2, aparte de estar buscando E3. Estas dos ideas están ahí. Entonces, si entendemos la idea del rival, podemos encontrar la jugada de las blancas, que es una jugada que siempre es difícil. Caballo hacia atrás. Estas jugadas de caballo hacia atrás yo me río mucho porque son una de las jugadas que más se olvidan. ¿Y cuál es la idea? Hacemos alfil de 4, cambiamos los alfiles, luego hacemos caballo E3 y las blancas están un poco mejor. Pero este cambio de piezas es fundamental, porque si no, ¿qué pasa? Pues lo que sucedió en la partida, alfil E3, hizo torre de 8, las blancas no sabían muy bien qué hacer, hicieron H3 y de repente viene C5, caballo B3, B6, este caballo queda fuera de juego, este alfil es malo comparado con este, tenemos una debilidad en el punto C4 y las negras terminaron ganando. La verdad que Piorun arriesgó bastante jugando la holandesa y le salió bien. Después tenemos la partida de Polina, que le dio una clase increíble a Corkoulos. Le dio una clase en el sentido de que le quitó toda la iniciativa y luego poco a poco se quedó mejor y mejor. De hecho, se me parece muchísimo a partidas de Carlsen. Solamente aquí, cuando ya tenía poco tiempo, cometió un error de técnica que a veces sucede mucho, ¿no?
que uno de los principios que nos dicen cuando tenemos que ganar los finales es que no hay que apresurarse. Pero a veces hay que capturar peones lo antes posible, y este era uno de esos casos. Está claro que aquí Polina no quería permitir ideas como torre C8, caballo G8 y que su rey quedara mal. Sin embargo, algo que he aprendido es que esta formación de caballo y torre solamente funciona si está apoyada por alguno de estos peones, sobre todo por el peón de H. El peón de H es muy importante para que llegue a H5 y apoye al caballo. Por ejemplo, esta posición con el caballo, con el peón en H5 sería otra historia. Pero al no estarlo, lo único que tenía que hacer era torre por F2, rey E1 y torre C2, buscando torre por C4, y la verdad que la posición está ganada, porque no tiene suficiente contrajuego. Con torre A8 podemos hacer rey H7. Lo que decía, si no entra aquí, no hay ningún problema. Y luego comemos en C4, 2 peones de más, y la posición estaría ganada. ¿Qué sucedió? Que hizo G5, que también parece buena, pero a caballo G2, de repente, lo de siempre, ¿no? Dices, oh, ahora torre por rey G1, torre aquí, me pueden hacer en un futuro caballo E3 y no está tan claro. Y bueno, al final te empiezas a liar y te acaban haciendo tablas. Pero bueno, fue una partida muy interesante, terminó en tablas, pero la verdad que me quedé impresionado por cómo jugó Polina, porque neutralizó a su rival sin ningún problema. Luego, la partida de Espinosa e Ivanchuk, bueno, Espinosa jugó la del cambio contra Ivanchuk en la francesa y la posición estaba muy igualada, pero digamos que Ivanchuk se le fue un poco la mano y aquí Espinosa tiene una jugada muy buena, que a mí me gusta comentar siempre este tipo de jugadas, son las jugadas de inducción. ¿Qué implican estas jugadas de inducción? Pues básicamente hacemos una jugada para forzar debilitamientos en la posición del rival. Y en este caso es muy importante forzar tanto a G6 o a F5, porque crea debilidades a largo plazo. Por ejemplo, en caso de G6, aquí hay una jugada que es muy buena, que es dama E3. Supongo que esta es la jugada que se les escapó a Espinosa, con idea de meterse en H6 o hacerse con la séptima línea. Y la verdad que aquí lo iba a pasar muy mal Ivanchuk, ¿eh? De hecho, esta es la única partida que recuerdo en la que Ivanchuk ha estado en serio peligro en este torneo. Pero ¿qué sucedió? Hizo torre 8 Espinosa y ahora alfil H5. Alfil hacia atrás tocando en E8 y después de torre por dama por, luego este alfil viene a G6 o F7 y la parte A se iguala. Pero la tuvo ahí Espinosa con este alfil C2 provocando juego de peones malo por parte de las negras. Luego la partida de Yufa, súper interesante, pero muy interesante. La verdad que me ha gustado mucho el ajedrez que está demostrando Daniil en este torneo, a pesar de las imprecisiones. Pero aquí creo que se equivoca en el orden de jugadas, porque aquí piensa un poco y hace torre C2, cuando en realidad el orden correcto es alfil E2, caballo C6 y ahora torre C2. Este es el orden correcto. ¿Por qué lo digo? Porque en caso de torre C2 le podían haber hecho alfil D7 y le amenazan alfil A4. Y en caso de alfil A2, volvemos al mismo tema de inducción que decíamos antes. Alfil A4, forzamos a B3 y luego alfil B5 y las negras ganan calidad. Igualmente me quedo con la idea porque a pesar del orden de jugadas me gustó mucho esto. Alfil A2, alfil B6, torre D2 y luego quiere hacer torre 1, caballo C3 y D5. Y a pesar de que el módulo de análisis da solo un poco ventaja blanca, este alfil está muy mal colocado y de hecho fijaros con qué facilidad Daniil torre 1 y D5 se quedó con mucha ventaja. Este plan que hizo Daniil en esta partida de hecho merece mucho estudio, sobre todo porque estamos hablando de la Ragozín, una variante en la que es muy difícil conseguir ventaja, pero la verdad que quiero profundizar más en estas posiciones de peón aislado, porque la verdad con alfil A2 hay que analizar este alfil D7 para evitar este plan, pero me parece muy interesante. Luego, la partida de Vadelka contra Dragos, una obra de arte. De hecho, la inmortal de Vadelka, me da pena no tener más tiempo para mirarla hasta el final, pero me encantó. Bueno, aquí tiene, ¿qué tiene? Una torre y una pieza de menos de momento. Podría haber hecho jaque perpetuo con dama E5 y dama D4 si quería, pero le mete la jugada G5, buscando mate con dama F4 y es curioso, pero es muy difícil de evitar este mate, porque no solo amenaza dama F4, amenaza dama H4 seguido de alfil G4. Y claro, aquí es tremendo que la única forma de defenderse sea alfil E4, dama por E4, rey F2,
para evitar el mate, y contra torre C8 buscando torre C2 hacer alfil C5, dando el otro alfil, porque luego en caso de torre por C5 habría dama D8, dama G5. Pero bueno, esto era totalmente imposible y la verdad que esta partida merece analizarse entera porque es increíble. Vamos a pasar luego a la partida de Mobsesian, que fue una partida muy igualada y de repente llegamos a esos momentos que te hacen ganar partidas, que es ese pequeño juego de peones de debilitar la estructura del rival, mejorar tus peones, y son pequeños detalles que no les prestamos gran atención, pero a mí en mi carrera honestamente me han ayudado a ganar muchas partidas. Entonces, aquí nos tenemos que imaginar cómo queremos que evolucione la estructura de peones. Y aquí hay un peón que en un momento debería ir a E3 con idea de que esta torre se vaya al flanco de rey y de esta manera abrir el rey negro. Claro, esta jugada, torre C2, no tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque el juego de peones tiene que estar en el flanco de rey, ya que esta dama está lejos de este rey. Y además, una vez hagamos E3, podemos mejorar con facilidad nuestras torres. Por eso aquí o bien E3 o bien hacer dama B1 atacando el peón con idea de F5, y ahora hacemos E3, pasamos las torres, buscamos G5 y a ver qué pasa. Porque además después de torre C2 el problema es que las negras con muy buen entendimiento hicieron B5 y de repente están abriendo el flanco de dama y ya se hacen con la ventaja, ya que si C por B5, C por B5, luego esta dama vendrá a B7, torre C8 y este rey estará muy débil, ya que no hay opciones de ataque. Este me pareció un momento muy instructivo porque parece que no pasa nada, pero todo cambia. Luego, aquí Claudio Mintzer está haciendo un torneo espectacular y no quería decir antes su estrategia para que nadie la supiera, me parecía un poco una falta de respeto, pero básicamente lo que ha estado haciendo es, yo me meto en finales, porque tampoco estoy yo a mi edad para trotes para entrar en posiciones muy complicadas, y en finales puedo luchar contra cualquiera. Y es lo que está haciendo Claudio Mintzer. Está jugando unos finales espectaculares y aquí básicamente le hicieron E5, capturó en E5, entró en este final y con muy buen criterio al final le fue ganando poco a poco. La verdad que le ganó muy fácil a su rival y una estrategia muy sensata, sobre todo cuando hay torneos de doble ronda o cuando uno está muy cansado. De hecho, esto lo dijo el mismo Carlsen. A veces tenemos que optar por un ajedrez más técnico y eso le está permitiendo a Claudio Mintzer conseguir un grandísimo resultado aquí. Vamos a lo que más, esta no me había parecido tan interesante. Luego aquí me encanta Merario. Merario es uno de los jugadores a los que más sigo en España en cuanto a aperturas, porque siempre tiene ideas súper interesantes y de hecho aquí lo demuestra una vez más. Contra el Londres decide comer caballo C6 y hace 3 F6, una línea que yo la había visto un poco, pero tampoco la había mirado con muchísima profundidad. Y parece que las negras están casi mejor aquí. De hecho, su rival hizo alfil de 3 y aquí metió E5. Ya podéis ver que hay unos resultados tremendos en la base de datos para las negras. Y la idea es que a dama H5 metes G6 y aquí su rival se debió dar cuenta que en caso de alfil por, H por, dama por H8, E por F4, dama G8 te hacen alfil F5, seguido de dama E7 o dama D7, enroque largo, alfil G7 y esta dama queda atrapada y las blancas están perdidas. La verdad que un truco tremendo para el Londres y la verdad que no lo voy a apuntar, a ver si se lo meto a alguien. Y de hecho luego se quedó muy bien porque su rival tuvo que marcharse y bueno, aquí tenía jugadas mejores, pero incluso esta posición, gracias a su centro de peones, se quedó con mucha ventaja. Idea muy interesante la apertura. Y después, ¿qué más tenemos por aquí? Luego tenemos esta partida de Javier Abans. Una pena porque tenía clara ventaja aquí y la verdad que ganar esta partida podía suponer estar cerca de una norma de maestro internacional. Pero hacer una norma no es nada fácil. Y esta posición me gustó mucho. ¿Por qué? Porque aquí hace torre G1, pero en realidad en esta posición tenemos que prepararnos ya para el final. Y algo que nos decía Botvinnik es que las columnas que están más lejos del rey son las columnas importantes que tenemos que dominar en los finales. Por eso la mejor jugada era simplemente hacer torre por G8 y a torre por G8, caballo B5 seguido de dama D4, cambiamos estas piezas, cambiamos las damas y tenemos el dominio de la columna E. Y el final es muy difícil de defender por la debilidad de C7. Y al mismo tiempo nuestro caballo de F3 está sosteniendo el flanco de rey.
Estos son los pequeños conceptos. Yo aquí, cuando vi la posición, dije, vale, esto es principio de Botvinnik. Por eso hay que conocer muchos y muchos conceptos, porque estos conceptos nos ayudan a tomar decisiones en el videojuego. ¿Qué más tenemos por aquí? A ver, que ahora ya no me acuerdo de todas las partidas que había analizado. Y luego me quedo con este momento de Juan Laviano, que está haciendo un jugador de Navarra que está haciendo un torneo espectacular. Y aquí, la verdad que su resistencia en una posición perdida durante 40 jugadas, la verdad que le ha ayudado mucho. Porque aquí su rival solamente tenía que hacer la jugada alfil e6 y después de caballo b1, pues todavía tendría que afinar. Tendría que hacer algunas maravillas para poder coronar el peón, pero digamos que alfil e6 era importante para evitar la captura en c4. Pero hizo torre por d2, pensando que ya ganaba, y de repente, en vez de rey por d5, le metieron jaque intermedia, seguido de torre por d5, rey c4, y la partida termina en tablas. Se le apareció un poquito la virgen a Juan, pero la verdad que hay que reconocer que su resistencia ha sido increíble. Quedan muchas más cosas interesantes. Este vídeo se me va a hacer muy largo, pero bueno, la verdad que yo he disfrutado mucho viendo las partidas, así que sigamos un poco. Vale, este remate lo veremos luego. Vale, entonces, la partida entre Piorun y Alexienko terminó en tablas en la jugada 9. Ya sé que los puristas vendrán aquí diciendo esto no tiene sentido, que falta de espíritu luchador, esto no se puede hacer. Quiero verles a esas personas jugando el torneo que están haciendo, jugando tantas dobles rondas. Es increíblemente difícil, es increíblemente cansado. Yo he estado en esa situación y hay un momento en el que tu cerebro directamente no piensa. Sobre todo cuando estás jugando partidas de alto nivel en las que estás calculando todo el rato. Y yo lo entiendo perfectamente, que hayan hecho estas tablas sin jugar, porque yo he estado en estas situaciones y a veces tú vas arriba en el torneo, estás muy cansado y lo necesitas para afrontar con fuerza la última ronda. En este caso, Piorun ha decidido, bueno, sacrifico mis blancas y juego a ganar con negras. Pero vamos a ver, porque al día siguiente le toca Yufa y Yufa, ya os comentaré luego. Vale, luego Daniel, aquí pues se nota el cansancio porque no se pudo preparar bien y se confundió en la apertura, pero aquí hubo un momento en el que me parece un error de concepto tremendo por el jugador de blancas, que aquí hizo e por d5. Aquí todo jugador que juegue contra la francesa o que entienda estas estructuras sabe que aquí lo que hay que hacer es e5, forzar el caballo a moverse, a la casilla que sea h7, h8 o h5, no sé cuál es la idea de Daniel, honestamente. Pongamos e8 y entonces luego haces caballo b3, pones caballo d4 y torre 1. Esto es nivel básico de Aaron Nimzovich en su libro Mi Sistema. Y son jugadas que hay que hacer. Luego la partida estuvo más o menos igualada, no fue una de las mejores partidas de Daniel, la verdad. Pero bueno, que no hacer e5 aquí, la verdad que es indicativo de cómo está evolucionando el ajedrez, ¿no? Sobre todo jugadores indios que están evolucionando a base de una fuerza táctica increíble y juego muy concreto. Pero todavía hay decisiones posicionales, que en mi opinión esta decisión posicional de e5, un jugador de 2000, 2100 la debería tomar sin pensar mucho, y que un jugador de 2470 no la haga, pues es un poco característico de cómo trabajan. Pero bueno, la verdad que les va muy bien, así que tampoco me voy a poner yo a criticarlos. Luego aquí, esta partida, la verdad que es una partida en la que Korkov los juega increíble y recomiendo mirarla, sobre todo a los jugadores de India de Rey, porque este es un tipo de posición que no es fácil de jugar con negras, pero aquí encuentra un plan súper interesante en el que lleva el peón hasta A4, A3, siguiendo el juego de Demchenko, y luego hace caballo E6. Y luego busca hacer H5, caballo G5, y por mucho que el módulo dé ventaja blanca, en la práctica es realmente complicado de jugar. La verdad que esta idea incluso me la apunto yo para negras, porque parece muy interesante. Luego, Claudio Mintzer, bueno, siguió la misma estrategia. Digamos que la apertura no es tan importante, pero en un momento aquí tenía un B5 que da el módulo, que es súper difícil de calcular todo y que parece que era bueno para el negro. Era un super gambito, creo que era así cuando analicé esta, B por ahí torre C8, un gambito que no creo que se le ocurriera ni a Ivanchuk ni a Mintzer, pero aquí
básicamente su idea era, mira, yo entro en finalitos, me quedo un poco peor y gáname. Y la verdad que se quedó un poco peor, pero no le ganaron una vez más. O sea, que la estrategia le está funcionando perfectamente. Luego, ¿qué pasó con Marín y Merario? La verdad que Merario estaba haciendo una partida espectacular con este sacrificio típico en la francesa del avance, que parece muy interesante y tiene muy buenos resultados, y llegaron a esta posición. La verdad que fue una partida espectacular, pero llegan a esta posición. Claro, ¿cuál es el problema aquí? Que la posición está ganada, pero tú tienes 7 minutos y tu rival tiene 32. Y aquí, si tú no afinas en la captura correcta, se te va. Y aunque este cálculo no era excesivamente complicado, porque aquí podía haber hecho torre por E1, alfil por G5 y ahora dama por D5, dama G5 y torre 7. Y ganaría la dama. Supongo que aquí la jugada que le molestó es torre E8. Y honestamente, si me pongo a calcular, no estoy 100% seguro de cuál sería la buena, pero tal vez esta gane ya, porque esto no lo he visto. Solo para demostrar lo difícil que es. Yo aquí haría, sin pensar mucho, torre D1 para torre por D5. Fijaros, a lo mejor esta ya es mala. Bueno, no, todavía gana. Y también hay caballo E5. Pero, claro, aquí poco tiempo, piensa, hace dama por D5, esta, y seguro que aquí rey E8 no se la esperaba, y de repente ya empiezan las dudas y tal, y bueno, y al final hizo tablas. Muy importante, cuando estamos atacando necesitamos tener tiempo para el remate final. Yo recuerdo una partida hace muchos años así contra Pablo Sanz II, esto que fue 2009, hace muchísimos años, en la que no rematé por no tener tiempo en este momento. Así que hay que tener cuidado. Después, ¿qué más tenemos por aquí? Vale, esta es la típica partida que tienes que evitar cuando juegas Najdorf, pero es algo que puede suceder. Como veréis, Polina tiene 1 hora 33 y Alex Garrido tiene hora 05 y entra en una posición perdida desde el punto de vista de Najdorf. Yo esto ya lo sabía desde una partida de Jaime Santos contra Korobov en Cancajos en 2020, que de hecho Alex estaba jugando allí, el cerrado B. Y esta posición, básicamente, esta formación en el flanco de dama es prácticamente ganadora y lo único que tiene que hacer el blanco es avanzar el flanco de rey y ganar. De hecho, yo casi pierdo una partida en un campeonato de España en esta misma variante. Hay que tener mucho cuidado cuando jugamos la Najdorf porque podemos perder sin jugar. Así que si jugamos la Najdorf, primero tenemos que sabérnosla muy bien y segundo, tenemos que tener variedad. Porque, por ejemplo, aquí, supongo lo que habrá visto Polina es que Alex siempre juega caballo B7 aquí. Aunque bueno, Alex también juega alfil G5 con blancas en realidad. Entonces hay que tener mucho cuidado con estas cosas. Pero bueno, la Najdorf, tú si entras en la Najdorf, tienes que saber que te pueden ganar de apertura. Esto lo digo para muchas personas que a veces hacen Najdorf y dicen, joder, me ganaron de apertura. Pues no juegues Najdorf o estudiatela mejor. No hay mucho que puedas hacer con la Najdorf. ¿Qué más tenemos por aquí? A ver, por aquí no había comentado nada. Por aquí, esta fue una partida un poco rara, porque estaban con poco tiempo, Dimitris y Govjar, y aquí hizo una jugada muy rara, Govjar, porque hizo torre 2, en vez de hacer C2, vale, yo entiendo lo que quería hacer torre 2, C2, alfil B2 y coronar. Pero claro, ¿qué pasó? Que le dieron jaque y le hicieron rey F3 y tuvo que volver. Y perdió un tiempo y le meten caballo E4 y después le terminaron ganando por tener las piezas mal puestas. ¿Qué tenía que hacer? C2 y ahora alfil E7 con idea de venir con alfil A3 en un futuro. Y bueno, aparentemente pues tendrían que repetir jugadas de esta manera. Fue una partida un poco desafortunada para Govjar, era una partida más o menos igualada. Y bueno, esto le quitó de todas las opciones de previo y debo reconocer que estaba haciendo muy buen ajedrez. Pero a veces sucede. ¿Qué más tenemos por aquí? Interesante. Vale, esta también la quiero poner porque es un ejemplo de cómo podemos seguir la apertura y podemos perder de la apertura. Sobre todo cuando hacemos una variante muy directa como es el Ragozín. De hecho, tenemos dos Ragozines en esta variante. Aquí se hace G3, es una variante que yo había analizado hace mucho tiempo y no se considera muy peligrosa, pero vemos por aquí hay un porcentaje de muchas tablas, pero el blanco gana un poco más. En lichess no hay casi partidas,
pero es una variante muy interesante. Y lo que sucedió es que jugaron más o menos rápido y veremos. Aquí el módulo da 0-0. Pero desde el punto de vista práctico nos están amenazando caballo C4, nos están amenazando en B7 y esto no es nada fácil. Y claro, aquí única jugada es caballo E5 con idea de alfil por B7, alfil A4, dama aquí y torre C5. ¿Cuántos jugadores encuentran esto sin saberlo? Alguien de la élite tal vez, pero si no, lo más normal es que tú llegues a esta posición y estés perdido. Por lo tanto, cuando entramos en líneas muy principales contra jugadores fuertes, tenemos que sabernoslas muy bien, porque esto puede pasar. De hecho, tanto la partida de Alex como la de Abel son dos partidas que se pierden en la apertura contra un rival superior por entrar en terreno muy principal sin sabérselo muy bien. Y esto hay que tener cuidado. Y luego aquí estas partidas no pasaron gran cosa. Y luego aquí tenemos otro problema de teoría. De hecho, esta ronda me gustó porque se ha visto en 3 partidas como el hecho de no dominar la teoría bien da la ventaja al jugador de más elo. Y en este caso, aquí contra alfil A7, Adrián simplemente mezcló variantes e hizo dama G4 aquí rápido. Alfil E7 aquí se hace dama G4. ¿Por qué no se hace aquí? Porque dama G4 te mete en caballo F6 y aquí supongo que es donde Adrián se dio cuenta. Anda, que si hago dama G7 me viene torre G8, dama H6 y aquí o me comen en G2 o en F2. Pero ahora hay presión en el punto F2. Y por eso hay que tener cuidado con los órdenes de jugadas. Y bueno, de hecho luego el negro se quedó bien y terminó ganando. Y la última que, bueno, básicamente... La última que voy a comentar básicamente es esta, porque el jugador de negras no vino directamente. Esperemos que esté bien de salud y tal, porque no aparecer en una ronda, justo en el caso de Sabrina no está luchando por la norma, pero a veces le podemos fastidiar la norma a alguien. Sé que se me está haciendo largo el vídeo, pero creo que estamos aprendiendo alguna que otra cosilla. Vámonos a las rondas 7 y 8. Porque aquí en la ronda 7 y 8 que he apuntado, vale, entonces en esta partida me pareció fundamental el concepto de la pieza superflua. Vemos que las negras tienen 2 caballos, las negras quieren capturar en D4 y poner otro caballo en C6. Entonces hay un tema muy típico que nos enseñó Dvoretsky hace muchos años, en las que tú haces caballo F3 y entonces ahora hay un caballo que se queda tonto. Y luego sigues tu desarrollo y tienes clara ventaja. ¿Por qué? Porque hay una pieza que no está haciendo nada. Este es un tema muy sencillo que ya solo con esta partida nos lo quedamos. Luego, esta partida no la comentó mucho. Zurablev dominó a su rival de principio a fin. Lo vuelvo a decir, es un rival que está muy por encima de los otros en este torneo. De hecho, no ganó el torneo ya de milagro, pero lo normal es que lo gane, aunque ganar nunca es fácil y siempre pueden pasar cosas, pero me parece que es un jugador que está por encima de los otros y que esos 1770 no son 1770, sino que este jugador debe estar más sobre los 2100, en mi opinión. Vale, luego por aquí tampoco saqué... y aquí esta partida, la joven Beatriz Pardo, que aquí tiene pieza de menos, y aquí no sé lo que le pasó a su rival. Porque su rival creo que o se pasó de ambicioso o no lo entiendo, porque aquí puede hacer torre por caballo C6, tienes 2 piezas por torre, no hay columnas abiertas y a la larga vas a ganar esta partida. Y algo que digo mucho en la academia, cuando tengas diversas opciones de victoria, siempre busca la opción de victoria que sea más larga. ¿Por qué? Porque al ser más larga y minimizar los riesgos es más probable que ganes la partida. Y aquí de esa forma lo podría haber conseguido. Decidió hacer caballo C2 para entrar en este final, pero la ventaja es menor y bueno, de hecho con dama por B3 incluso no habría ventaja. Así que un poco raro no hacer torre por E3 en este momento, la verdad. Y luego voy a pasar a la siguiente, en la que a Amorós se le apareció la Virgen contra Zurablev, que le dominó durante toda la partida. Y aquí me gusta mucho esta posición, porque bueno, alfil por A4, torre B4, se llegó a una posición de alfiles de distinto, pero este tema me ha encantado, porque le podían haber hecho alfil A7 y en caso de torre B4, A3. Y si nos miramos, la torre no tiene casillas prácticamente.
para defender el caballo. Solo puede irse a G4 y haremos H3 y ya se queda sin casillas y las blancas ganarían una pieza y la partida. Lo que me parece extraño es que Zurablev pensó y hizo alfil por A4 y bueno, luego todavía tenía clara ventaja, pero ya no es lo mismo. Y muy interesante, la verdad, este tema de cómo ganar el caballo. Y vamos con las últimas partidas, que una era esta, y estas dos últimas que vamos a ver tienen relación con el juego de peones. Esto ya lo comenté en otra partida. Aquí, fijaros, Matthews Adler con negras y ahora tenemos Nuria Gutiérrez con negras. Come con dama rápidamente y se queda peor porque esta casilla C5 está débil. Pero no es tan importante que se haya quedado peor. El tema es el tiempo, porque ha pensado un minuto. Repito, cuando tengáis más de una captura, pensad, gastad vuestro tiempo para entender los cambios de estructura. Es muy importante. Y luego, para terminar, quiero poner dos momentos de la partida de Beatriz, que me está gustando mucho cómo juega esta chica, porque tiene conocimientos de aperturas y hace jugadas con mucho sentido, y solamente tiene 11 años. Vale, entonces, en esta partida había dos formas de cambiar la estructura y aquí la que más me gusta es E5. ¿Por qué? Porque si E por D5 estaríamos mejor, si C4 haríamos D4. Por lo tanto, en esta estructura vamos a tener una tensión favorable. Mientras que si C5, E por D, esta estructura ya es más igualada. Pero estos son pequeños detalles. Y luego quiero llegar a este momento en el que es muy instructivo. Cuando veamos que hay un peón F3, podemos hacer C4 sin preocuparnos de que la casilla D4 está libre. ¿Por qué? Porque este caballo no tiene forma de ir. Y después de alfil C2 podemos hacer torre D8 y en el futuro buscar D4, abrir la posición y las negras tendrían clara ventaja. Y por último, sí, que no se me olvide, es que en realidad las miro todas, pero al final os quiero dar solo lo mejor. Tenemos esta partida en la que, una vez más, bueno, de hecho le recomendaría a Héctor Galiana ver las partidas de Korkoulos. ¿Por qué? Porque cuando jugamos estilo Grunfeld, como es este caso, muchas veces, ¿qué pasa? Que tenemos que hacer muchas jugadas únicas para igualar. De hecho, aquí, Salvador, miembro de la academia, por cierto, pero no lo quise decir hasta ahora, C por caballo por, se pone a pensar y hace las jugadas más sólidas, y aquí C por, caballo por, y ahora la única forma de jugar con negras para igualar es comer en C3 y hacer caballo C6, buscando una posición súper igualada, pero en la que las blancas están un poquito mejor. Yo, si fuera un jugador amateur, no buscaría este tipo de posiciones en las que estoy forzado a jugar de manera muy concreta para igualar, y buscaría otro tipo de aperturas en las que no se definieran tanto al principio y me permitieran jugar un ajedrez un poco más posicional. Porque aquí en la partida Héctor quería mantener un poco de tensión, hizo dama C7 y Salvador con jugadas muy lógicas, dama B3, caballo D7, torre B1, caballo E5, alfil F4, A6, torre FC1 buscando C4, se quedó con clara ventaja y ganó la partida de manera muy sencilla. Pero ganó de manera muy sencilla no porque jugara excesivamente bien, sino porque sus jugadas eran muy fáciles. Y esto es algo que hay que entender. Se me ha hecho largo, pero confío en que haya enseñado alguna que otra cosa. ¿Qué nos espera la última ronda del torneo? Pues nos esperan unas partidas súper interesantes. Primero, por el título. Aleksienko contra Korkoulos. Puede pasar cualquier cosa, porque Aleksienko va a arriesgar, Korkoulos está jugando muy bien y puede pasar cualquier cosa. De veras. Esta no me atrevería a decir que gana uno o que tablas. De hecho, creo que tablas es un resultado poco probable, incluso, a no ser que las hagan en la primera fase de la partida. Porque ambos jugadores juegan a ganar y buscan posiciones muy complejas. Luego, lo mismo digo en la partida entre Daniil y Piorun. Creo que va a ser una partida all-in en la que puede pasar cualquier cosa. Y luego tenemos por aquí entre Dimitris y Polina, en la que Polina va a jugar sólido con negras y va a ver si tiene su oportunidad, y Dimitris también va a intentar ganar, así que creo que va a ser una partida muy interesante. Claudio Mintzer, esto no se va a ver, pero ¿qué va a hacer? Va a buscar una partida muy tranquila, intentar llegar a un final, y si llega a un final, incluso creo que va a tener opciones contra el jugador indio, porque el jugador indio he visto algunos detalles posicionales que no me han gustado, así que
Incluso no descartaría que Claudio Mintzer pueda ganar esta partida. Y luego las demás partidas, bueno, tenemos por aquí Sabrina Vega contra Ivanchuk, una partida súper interesante, a ver qué pasa. Y luego tenemos por aquí a Juan Laviano jugándose la norma de maestro internacional contra Urazayev. ¿Y quién más tenemos por aquí? Algunas partidas interesantes. Tresmerario, tenemos Espinosa, Román Domingo y tenemos más partidas interesantes. Pero vamos a ver lo que pasa en la parte alta del tablero, del torneo. Me mojo un poco, es que no lo sé. Puede pasar cualquier cosa, de veras, no me mojaría, pero lo que sí voy a ver las partidas con mucho interés. ¿Y qué pasa en el torneo B? Pues como decía, creo que Zurablev es claramente favorito, porque me parece un gran jugador, pero Jesús Carretero está haciendo un gran torneo y la verdad que ha encontrado la manera de hacer trucos en el momento menos inesperado, así quién sabe lo que pasará. Luego Amorós ayer se salvó y vamos a ver la partida contra Jaime Vila y vamos a ver a Salvador cómo consigue jugar contra Tishumi Hayawarma y también tenemos a la joven Beatriz por aquí que debo reconocerlo, me está gustando mucho su ajedrez y a ver cómo termina este torneo. Pues nada, se ha hecho un resumen muy largo, pero la ronda lo merecía. Espero que te haya gustado. Si te ha gustado el vídeo, por favor, dale al like que aparece debajo del vídeo para apoyar este canal y también suscríbete, porque de esa manera haremos más contenido de este estilo. Y mañana, ¿qué tendremos? Pues tendremos el resumen de cómo ha terminado este grandísimo torneo.